Catástrofes naturales en todo el planeta. Terremotos. Tsunamis. Huracanes. Sequías interminables. Inundaciones devastadoras. La naturaleza en su más temible expresión cobra cada año cientos de miles de víctimas. Actos de extrema violencia. Atentados terroristas. Guerras. Revoluciones. Represión. Todo esto en un contexto de crisis económica global, desempleo y pesimismo. ¿Serán estas las señales del fin del mundo que casi todas las culturas han anticipado a través de la historia? ¿Tienen razón las profecías que anticipan el final de los tiempos para el 21 de diciembre de 2012? ¿O se trata simplemente de la actividad normal de la naturaleza y de los acontecimientos propios de nuestro momento histórico, amplificados por las redes de comunicación global? Desde diversas orillas del pensamiento, se aborda constantemente este temor por el fin del mundo, sus causas y las posibilidades reales de una catástrofe planetaria que extermine la civilización humana tal como la conocemos. Hoy conoceremos acercamientos diversos a estas inquietantes cuestiones. Realmente, a través de toda la historia del planeta se han suscitado catástrofes de todo tipo y aún peores que las que hemos visto últimamente. Claro que si uno ve un noticiero, uno ve todos los fenómenos naturales desbordados en un mismo momento y por supuesto nos produce temor y nos llama a pensar que se está aproximando una catástrofe planetaria. Pero realmente lo que creo es que el mundo cada vez está más pequeño por el fenómeno mediático. La globalización nos permite enterarnos de todo inmediatamente, en fracciones de segundos. Sabemos lo que está pasando en las antípodas. Por tanto, creo que si bien hay fenómenos naturales suscitados por la contaminación ambiental y los daños que le hemos producido al planeta, eso es cierto, pues yo no creo que precisamente estén dando cuenta de las profecías de una cultura específica que se hizo hace miles o cientos de años. Porque la pregunta que nos planteamos nosotros, y es una pregunta que cada uno debe plantearse frente a este tipo de signos, entre comillas, con que dice que vendrá el final del mundo, es ¿desde cuándo hay terremotos? Y desde cuándo hay tsunamis, y desde cuándo hay guerras, y desde cuándo hay hambres. Y la conclusión es muy clara, siempre, aún desde antes de la existencia de la humanidad, se dan este tipo de fenómenos y no significa el fin del mundo, significa sencillamente una advertencia que el Señor sí la hace muy clara: estén preparados. Las grandes preguntas frente a la naturaleza y la impotencia ante sus fenómenos ha generado a través de la historia múltiples y reiteradas anticipaciones del final de los tiempos. Puede afirmarse que cada civilización importante ha anticipado su propio final del mundo.
Estas anticipaciones, que podríamos llamar profecías, se han asociado con frecuencia a fechas específicas, como en el año 1000 de nuestra era, o a fenómenos naturales como el paso de un cometa, una sequía o una época de lluvias especialmente prolongadas. El sol está más activo que nunca, los polos se están derritiendo, el nivel del mar ha subido, los nevados se acabaron prácticamente alrededor del planeta. Ha habido un cambio de clima extraordinario, hay un aumento en erupciones volcánicas y en terremotos del 400% más o menos. Todo esto debido a mayor actividad del Sol. Simultáneamente están habiendo otra serie de fenómenos que tienen que ver con el hombre, que está produciendo una crisis de conciencia en todos sentidos. El hombre, indefenso e ignorante ante los fenómenos de la resultado potencialmente más peligroso, más creíble frente a la perspectiva del final de los tiempos. ¿De dónde sale Un producto específico. Vivían de la agricultura, vivían de la pesca, vivían de la caza y de los frutales, de las abejas. Tenían unos grandes cultivos de abejas, extraordinarios cultivos de abejas, y tenían una arquitectura realmente extraordinaria y fuera de serie, ¿no? Porque es decir, unos seres que tenían la capacidad de construir una pirámide de 60, 70 metros de altura, en piedra, tenía que organizar una comunidad alrededor de un proyecto común que tenía que ser importante para toda la sociedad para que eso se diera a cabo. La cultura maya se destacó en numerosos campos como la arquitectura. Cientos de colosales pirámides se diseminan por lo que fuera su territorio. Ciudades enormes y perfectamente construidas atestiguan su maestría en este campo. Su organización social era muy avanzada. La mujer tenía un papel destacado y su poderío militar les permitió subyugar a los pueblos vecinos. Sin embargo, algunas de sus prácticas resultan totalmente bárbaras ante nuestros ojos, como los sacrificios humanos o el canibalismo. Una de sus fortalezas era la astronomía. Numerosos observatorios atestiguan la precisión en la observación de los fenómenos cósmicos que asociaron a una historia mítica y a sus ritos religiosos. Este destacado conocimiento astronómico les permitió hacer predicciones exactas de fenómenos como eclipses, así como diseñar calendarios lunares de asombrosa precisión. Ellos manejaban unos instrumentos absolutamente extraordinarios e increíbles porque eran impresionantemente rudimentarios e impresionantemente sofisticados. Ellos hacían unas cuevas, unas cavernas que tenían una chimenea. Esa chimenea permitía que el sol solamente entrara un día cada 6 meses. Cuando el rayo de sol entraba a la caverna, abajo ponían un plato de plata con agua y el rayo de luz impactaba el plato de plata e iluminaba toda la caverna. Los mayas hicieron un trabajo de observación astronómica muy importante, quedando su legado en varios calendarios y observaciones, principalmente del planeta Venus. Nosotros hemos dicho, desde el punto de vista de la ciencia, que es un calendario más que termina y que inicia nuevamente, como hablar de un 31 de diciembre y comienza un nuevo año con un 1 de enero. Es esta capacidad de anticipar el curso de los astros lo que determina el temor asociado al 21 de diciembre de 2012. Los mayas básicamente anticiparon una alineación entre nuestro planeta y el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que coincide con el fin de un largo ciclo en el que nuestro planeta ha recorrido una enorme distancia y que ellos asociaron al final de una etapa de su historia. Los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a acabar en el año 2012. Esa es una fabricación que yo creo que proviene de todas las películas de Hollywood y de alguna manera de un cierto miedo que tiene todo el mundo
o con unas ganas que tiene todo el mundo de que cambie la realidad. Entonces yo diría que de ahí proviene, pero ellos no dijeron, ellos tenían un calendario que se llama la cuenta larga. Ese calendario arrancó hace 5.200 años mayas, o sea, unos 5.125 años occidentales, por decirlo de alguna manera. Si bien es un hecho la precisión de las observaciones mayas, es posible afirmar que no existe ningún argumento científico que permita prever eventos catastróficos asociados a esta fecha. Solamente hay un lugar, una piedra, de la cual se han valido los medios de comunicación, y esa piedra no habla de un final del mundo, sino de la aparición de un nuevo Dios. Los monumentos mayas, donde se habla de, o se podría encontrar referencia, están casi destruidos, de modo que tampoco hay como una base. Solamente a partir de Argüelles, precisamente en un lugar que se llama Tortuguero, se encontró un monumento donde parece decir que hay un cambio de época que consistiría en la venida de un nuevo Dios. Pero Significa sencillamente una advertencia que el Señor sí la hace muy clara: estén preparados. La Tierra siempre ha tenido temblores, siempre ha tenido cambios en su clima, siempre ha tenido movimientos de sus masas de nubes. Es decir, que nosotros apenas estamos viendo un proceso que hoy en día lo podemos medir mucho mejor que antes, y por eso nos aterramos cuando escuchamos noticias como la que el eje de la Tierra se movió 1 centímetro. Cuando la Tierra siempre se ha movido, ella no está montada sobre balineras, digámoslo así, su eje. La naturaleza siempre ha funcionado con los mismos ciclos, con los mismos fenómenos, y no tiene por qué de pronto que todo entre como en una crisis. Haciendo referencia al 2012, nosotros creemos que ya se nos va a acabar el mundo, no podemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no podemos hacer nada, que se destruye el planeta, y más cuando llueve duro, cuando hay terremotos, cuando los volcanes erupcionan, y viendo cómo está la sociedad, cada vez creemos más que se acaba el mundo. choques de meteoros masivos, como el que extinguió de manera casi definitiva a los dinosaurios. Micrometeoritos, caen toneladas de material del espacio. Lo que pasa es que no hemos tenido un meteorito de 10 o 20 o 30 kilómetros de diámetro que nos impacte. Los últimos que tuvieron gran incidencia sobre la Tierra datan de hace 65 millones de años. Por otro lado, es un hecho científico que nuestro Sol se inflamará para después enfriarse y convertirse en una estrella enana roja, más o menos Cuando tengamos el final de nuestra estrella, ella va a tener un gran crecimiento de su tamaño debido a la falta de transformación de combustible que ya está manejando. Eso estamos hablando, según cálculos, 4.500, 5.000 millones de años. En ese momento la Tierra ya habrá quedado prácticamente en los bordes de lo que sería la superficie de la estrella ya agonizante, y en ese momento ya sería el final astronómico del planeta Tierra. en cualquier momento un fenómeno cataclísmico podría abatirse fatalmente sobre la Tierra. Miles de meteoros vagan por el sistema solar y la tecnología actual solo permite seguir la trayectoria de máximo el 20% de ellos. Una tormenta solar de grandes proporciones podría presentarse en cualquier momento.
La explosión de una estrella masiva generaría una supernova en una galaxia cercana, que también podría determinar una extinción masiva de la vida en la Tierra. Pero todos estos son fenómenos completamente imposibles de anticipar, que podrían acontecer en unas semanas, o cientos, o miles de millones de años. Realmente no es que todas las profecías apunten a esa fecha, sino que realmente se ha hecho que se apunten. Es decir, hay una especie de condicionamiento de todas estas visiones supuestas que ha tenido la gente sobre el fin del mundo, y es muy fácil hacer que coincidan a través de señales, de números, a través de acontecimientos y de textos, ¿no? Entonces, me parece que es una intencionalidad el hecho de que todas las profecías apunten a la misma fecha. No creo que tenga realmente un asidero científico en absoluto. En el judaísmo no creemos que haya un fin del mundo, pero sí un cambio espiritual. Y en eso sí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? En el cambio espiritual, el cambio de la gente, el cambio de ética, de moral y del estado actual que estamos. La naturaleza en su más temible expresión cobra cada año cientos de miles de víctimas. ¿Tienen razón las profecías que anticipan el final de los tiempos para el 21 de diciembre de 2012? Realmente, a través de toda la historia del planeta se han suscitado catástrofes de todo tipo y aún peores que las que hemos visto últimamente. Las grandes preguntas frente a la naturaleza y la impotencia ante sus fenómenos ha generado a través de la historia múltiples y reiteradas anticipaciones del final de los tiempos. ¿Pero qué hace que el año 2012 haya resultado potencialmente más peligroso, más creíble frente a la perspectiva del final de los tiempos? La cultura maya se destacó en numerosos campos como la arquitectura. Cientos de colosales pirámides se diseminan por lo que fuera su territorio. Una de sus fortalezas era la astronomía. Numerosos observatorios atestiguan la precisión en la observación de los fenómenos cósmicos. Los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a acabar en el año 2012. Pero, ¿es el fin del mundo como lo conocemos una posibilidad real? La respuesta es sí. Es un hecho que cada tanto se producen catástrofes que tienen un impacto profundo en la Tierra. El mundo se acaba cuando tengamos el final de nuestra estrella. A pesar de que científicamente no existe certeza alguna sobre el final de nuestro planeta, el miedo y la histeria ya se han instalado en nuestra cultura, y algunos se aprovechan de ello para servir a sus propios intereses. Hemos sido testigos durante el último siglo de histerias colectivas asociadas al fin del mundo, que incluso han terminado en suicidios o en crímenes. Se trata en estos casos de individuos o grupos que explotan las ansiedades y miedos de la sociedad para beneficiarse de algún modo. Nosotros debemos centrar nuestro futuro en base a la luz y a la comprensión y a la armonía, no en base al miedo y al sufrimiento. En 1974, el reverendo Jim Jones condujo a la muerte a casi 1000 de sus seguidores en Guyana, bajo la amenaza de un ataque nuclear del gobierno de los Estados Unidos. En 1993, David Koresh condujo a la muerte al enfrentarse al FBI a 85 de sus seguidores.
En los Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, Michael Travesir, quien se autodenomina el nuevo Mesías, ha fallado ya en 2 ocasiones con sus predicciones del fin del mundo. Sin embargo, algunos de sus fieles seguidores creen en la nueva fecha que se ha ubicado en 2013, mientras su conducta es material para los cómicos de ese país. Existen también numerosas invenciones apocalípticas, siempre disfrazadas de un hábito científico. Se destaca la del planeta rojo Hercóbulus, inventado por el brasilero Hercílio Maes, y que habría debido pasar muy cerca de la Tierra en 1999. No nos dejemos engañar. Hoy pueden surgir falsos profetas, profetas que nos están vaticinando tragedias, profetas que nos están diciendo, siga así, la vida es solamente diversión y es placer. A nosotros nos corresponde tener el criterio. La gente como no va a encontrar un disfrute, no va a encontrar una felicidad, es una felicidad mundana, entonces van a tener esas tendencias de seguir a una fe. Lo que ha pasado, diríamos, desde el final de 1900 y tanto, que se anunciaban también fin del mundo en el 66, en el 96, el 666, el año 2000, etcétera, va a seguir pasando lo mismo. Este es un fenómeno que se ha conocido desde principios de la historia de la Iglesia como el milenarismo, es decir, repetir cuando se acerca un cambio de época o de milenio o de siglo, siempre se repiten este tipo de fenómenos que arrastran mucha gente. Nosotros tenemos un concepto muy diferente a otras creencias, a todas las demás creencias directamente. No aceptamos ideas de hombres en los cuales vayan a tratar de dar a entender que el mundo se va a acabar en una otra época, ya que dentro del Islam es algo que solamente le compete, o dice Dios que Él es el único que sabe el día que es el fin del mundo. Pero es una revelación de Dios directamente de que el mundo se va a acabar y solamente lo sabe. Ha dado pautas o signos para estar preparados, pero solamente Dios sabe cuándo se va a acabar. En nuestras interpretaciones rabínicas, más que todo el Talmud, los rabinos, que son los que siempre se han encargado de la interpretación de nuestros libros sagrados, de nuestras escrituras, siempre hablan de una redención, de un momento de redención. Inclusive hay bastantes interpretaciones que conllevan a un personaje o una época mesiánica, un Mesías o una época mesiánica. El fin del mundo ha sido además una beta casi inacabable para escritores y productores de cine. Vivimos un boom de películas asociadas a un posible final de los tiempos, desde grandes producciones de Hollywood como 2012. Hasta películas menos comerciales como Melancolía, que enmarca en el contexto del choque del planeta Tierra con un planeta vagabundo llamado Melancolía, un profundo drama existencial. Para nosotros simplemente es un tema hollywoodense y no más, no deja de ser ficción. Cuando se habla de profecías relacionadas con hechos históricos, el primer nombre mencionado es el de Nostradamus, un médico francés del siglo XVI que se hizo famoso en vida por su actividad médica, que anticipó conceptos modernos como el de la higiene, además de profética, pues se afirma que anticipó la muerte del rey Enrique II y se convirtió en el astrólogo de cabecera de Catalina de Medici. Sin embargo, la precisión de sus profecías es por lo menos controvertible y muchas de sus famosas centurias pueden ser aplicadas de manera intuitiva a decenas de eventos históricos distintos. Más allá de cualquier discusión, se puede afirmar sin lugar a dudas que ninguna de las llamadas profecías de Nostradamus ha permitido anticipar un solo evento a través de los más de 5 siglos que nos separan de ellas. Por otro lado, en ninguna de sus centurias existe una fecha que permita asociar de manera alguna sus predicciones a las hechas por los mayas. Podría dibujarse hoy un panorama global en el que más que una amenaza manifiesta la existencia de la vida humana en el planeta, nos enfrentáramos a un materialismo exacerbado y sin sentido que termina en desorientación vital para millones de seres humanos.
una coyuntura en donde muchos tratarán de engañar a otros para conseguir beneficios. Podría concluirse entonces que el verdadero mensaje que deberíamos entregar frente al 2012 debería ser el de evitar ser víctimas de la charlatanería, del fatalismo o de la histeria. Se trata más de un show mediático que de unos presagios o vaticinios de lo que puede ser el futuro. Asumir una actitud analítica y científica y crítica frente al asunto, para no dejarnos llevar por tanto programa y película que hay. Esta, sin embargo, es una misión menos fácil de lo que parece. En un entorno mediático hipertecnológico que tiende a negar la dimensión espiritual del ser humano, dejando un vacío que algunos tratarán de aprovechar. En el mundo globalizado, los medios de comunicación y las industrias del entretenimiento, sin ser este su propósito, pero en persecución de audiencia, magnifican mensajes negativos y amenazantes, generando con frecuencia una atmósfera de miedo y de desesperanza, terreno fértil para todo tipo de fanatismos. Viene gente y se aprovecha del hambre de Dios, de la necesidad de Dios, para empezar a dar mensajes bonitos, buenos, atractivos quizás diríamos, pero no verdaderos, románticos, pero que no dice la Biblia. El falso profeta no necesariamente viene a dar mensajes malos. El falso profeta viene a dar mensajes hermosos, atractivos, pero que jamás los dijo Dios. Algunas de las religiones más grandes del mundo actual reconocen escrituras en que profetas anuncian signos o señales del fin de los tiempos, una época en la que su Dios vendrá a rescatar a su iglesia y posteriormente se dará la guerra del Armagedón, que exterminará toda civilización humana. Pero, ¿sitúan estas religiones el apocalipsis en nuestros tiempos? ¿Tienen una lectura literal de estas profecías? En el judaísmo no creemos que haya un fin del mundo, pero sí un cambio espiritual. Y en eso sí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? En el cambio espiritual, el cambio de la gente, el cambio de ética, de moral y del estado actual en que estamos. Nosotros no tenemos, digamos, esa fecha tan específica como en otras religiones, ¿no? Más bien no creemos que apunte, o sea, que tenga algo que ver el año 2012, la fecha y todo eso, para nada, ninguno de nuestros escritos, ni en el Talmud, ni en la Torá, ni en nuestros libros sagrados existe ninguna fecha que date un día exacto, un momento exacto de la historia de un fin del mundo. El fin del mundo es en 428.000 años. 428.000 años es el fin del mundo que expresan los Vedas, ya que son diferentes eras en que marcan. Entonces se dice que esta era se llama Kali Yuga. La era de Kali Yuga significa la era de riña e hipocresía, en el cual el ser humano tiene ciertas tendencias al olvido, a no tener tanta misericordia. El libro de Mateo, capítulo 24, versículos 4 en adelante dice: tengan cuidado porque muchos vendrán haciéndose pasar por mesías, por profetas, indicando que se va a acabar el mundo, va a ser la finalización de los tiempos. Dice nuestro Señor Jesucristo allí que no debemos confiar en ese tipo de profecías, ni en ese tipo de premisas que se quieran dar para adelantar los tiempos, sino que simplemente todos los momentos que se viven en la historia de la humanidad van a obedecer a muchos cambios. Y yo le diría que no solamente por una profecía maya, sino porque el tiempo de Dios se viene acercando cada día más. Y cuando hablo del tiempo de Dios significa que el hombre va a atender a la búsqueda de una situación espiritual, de un cambio, porque la economía, los bienes materiales, el auge de la comunicación, de la tecnología, hará que el hombre aparentemente tenga cierto placer, pero no la felicidad. Acabar el mundo es acabar completamente el mundo. Se termina. Hay terremotos muy fuertes en donde dice Dios Todopoderoso que las montañas quedarán hechas polvo, se aplanará la tierra, durará un tiempo en donde Dios toca la trompeta, se toca la trompeta, Israel, y luego todos los hombres vamos a resucitar, todos los hombres, después de que no queda ninguno sobre la tierra, todos morirán, todos moriremos, tanto hombres, ángeles, todo lo que hay en los cielos y en la tierra morirá, excepto Dios Todopoderoso. Normalmente el ser humano se asusta de lo que no conoce. El ser humano le teme a lo que no conoce. Y como nosotros no conocemos el Apocalipsis, lo que conocemos es gracias a Internet o gracias a las películas, el Apocalipsis está basado en un género literario llamado apocalíptica. Ese lo utiliza Daniel en el Antiguo Testamento y se viene a adoptar ahora al Nuevo Testamento.
pesar de que científicamente no existe certeza alguna sobre el final de nuestro planeta, el miedo y la histeria ya se han instalado en nuestra cultura y algunos se aprovechan de ello para servir a sus propios intereses. El fin del mundo ha sido además una beta casi inacabable para escritores y productores de cine. No nos dejemos engañar. Hoy pueden surgir falsos profetas, profetas que nos están vaticinando tragedias, profetas que nos están diciendo, siga así, la vida solamente es diversión y es placer. A nosotros nos corresponde tener el criterio. Cuando se habla de profecías relacionadas con hechos históricos, el primer nombre mencionado es el de Nostradamus, y ninguna de las llamadas profecías de Nostradamus ha permitido anticipar un solo evento a través de los más de 5 siglos que nos separan de ellas. Por otro lado, en ninguna de sus centurias existe una fecha que permita asociar de manera alguna sus predicciones a las hechas por los mayas. ¿Podría ser el hombre el causante de un evento catastrófico que suponga el final de la vida, o por lo menos el de la civilización humana actual? La sociedad de consumo depreda los recursos naturales, destruye la atmósfera, envenena la naturaleza, contamina las fuentes de agua y los aspectos más oscuros de la tecnología amenazan la estructura misma de la vida. El año 2012 tiene la característica además de que estamos viviendo un tiempo de cambio muy rápido y muy intenso. O sea, estamos viviendo cambios geopolíticos, estamos viviendo crisis religiosas, estamos viviendo crisis económicas, estamos viviendo crisis militar, estamos viviendo crisis en todos los sentidos, hay crisis en este momento. Esta influencia también en el 2012 va a ser un poco más fuerte, o sea, la gente va a tener ciertas tendencias a la irreligiosidad, ciertas tendencias al disfrute material, y a cosas que no es el disfrute del ser, sino a la materia. Que los Vedas explican que cuando uno disfruta solo de la materia, es donde uno no encuentra a Dios. Cuando uno no encuentra a Dios, no va a encontrar una felicidad. La degradación del planeta, la constante amenaza de guerra nuclear, la diseminación global de enfermedades letales, todas son amenazas reales a la vida, que solo desde la sociedad humana, entendida como un todo, podemos neutralizar. Conscientes del daño que estamos causando como seres humanos, no implica ninguna religión, pero sí como humanidad tenemos que ser conscientes del daño que hemos causado a la naturaleza, a nuestro planeta, y ser optimistas, no necesariamente negativistas de llegar a decir, por ejemplo, no quiero tener hijos o no quiero ver qué va a pasar o el mundo se va a acabar, sino más bien tratar de sacar el problema adelante con soluciones, ¿no? Ser más conscientes, ser más honestos consigo mismos, ser más personas y tal vez rescatar muchos de los valores que hemos perdido, moral, ético y social. Sufren por todo. Uno puede ver que desde los más pobres hasta los más ricos van a tener estrés, van a haber violencia también en la familia, malas palabras. Lo que la cultura védica pide es la ahimsa, o sea, la no violencia, la tolerancia, un amor universal, una unión entre todos. No son religiones, no son barreras las que existen. Realmente tenemos que ser todos unos. Este amor universal que pide los Vedas siempre. Una unión entre todos y una tolerancia. El cambio yo diría que es un cambio individual. Cuando muchos individuos cambian, pues cambia el colectivo. Y yo creo que nos encontramos en un momento de cambio individual, en el que todo el mundo está encontrando que yo tengo que responsabilizarme por lo que está sucediendo en mi vida. Hay grandes cambios sobre la superficie terrestre que el hombre ha sido la causa. No más la deforestación, pues es algo muy evidente. Lógicamente podemos afectar perfectamente nuestro oxígeno con la devastación total de las selvas y eso pues lograr un desequilibrio. Pero espero que el hombre reconozca sus errores y también vea sus bondades para que el equilibrio lo logre conseguir, porque también eso es muy importante, entender cuál es realmente el equilibrio que necesita el planeta Tierra. ¿Cuál es la esencia de nuestra vida aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros no nacimos simplemente para pasar un rato, o Dios nos hizo únicamente para divertirse o sin saber qué estaba pasando. Dios nos hizo con una finalidad que es adorarle a Él. Nosotros no podemos estar viviendo con las situaciones
con los errores del pasado, sino haber recogido esos errores y canalizarnos como lindas experiencias. Una pregunta parece pertinente. ¿Tendría algún aspecto positivo la expectativa generada por las predicciones mayas? Las amenazas que enfrentamos sean la coyuntura para un encuentro con la trascendencia, el momento para valorar el milagro de la vida en todas sus formas, para descubrirnos como conciencia del cosmos, más allá de creencias distintas y de intereses inmediatos, para comprender que somos viajeros del tiempo y del espacio, marcados por la fragilidad de nuestro pequeño planeta azul, frente a la inmensidad del universo, pero fuertes si asumimos el propósito global de construir un futuro común. ¿Sabe a qué es lo que tenemos que llegar a la humanidad? A unificarnos en un solo Dios, dejando a un lado de decirle Yahvé, Alabá, Jehová, Jesús, una sola fuente suprema de amor. La cercanía a la muerte es el único momento en que el hombre realmente se acuerda de Dios. Es el único momento en que uno hace una evaluación imparcial de su vida y de su realidad y dice, voy por el camino equivocado, corrijamos el camino. Eso es lo que está sucediendo en este momento. La muerte no puede ser el fin de la vida. La muerte no puede tener un veredicto de triunfo sobre la vida, sino que la esperanza y la confianza debe ser la última experiencia y la mayor palabra de un cristiano. La paz como condición para la vida. La no violencia como clave para la convivencia. El amor como premisa para sobrevivir ante cualquier circunstancia. Así, el fin del mundo tan anunciado puede ser en verdad el nacimiento de un mundo nuevo. Yo creo como antropóloga que nuestra especie está programada para grandes retos, grandes adaptaciones, grandes cambios, y lo hemos demostrado en solo 5 millones de años. Dios nos hizo con una finalidad que es adorarle a Él. Entonces es fácil entender que nuestras vidas tienen un sentido y es adorar a Dios. Nosotros, buscar dinero, buscar placeres, buscar mujeres, eso es tiempo perdido y llega la muerte y no tenemos nada. Hay una búsqueda grande, interesante a nivel espiritual, porque el hombre ya se ve cansado con una serie de condiciones netamente físicas en donde simplemente llegan a su límite y no trascienden. Ese cambio es espiritual y viene para toda la humanidad. Todos vamos de pronto por diferentes caminos, pero vamos hacia un mismo Dios, hacia una misma fuente, y la humanidad no ha querido entender eso. Israel es un determinante para definir la hora en el tiempo de Dios, para el gran cambio de Dios, cuando todos procedamos al arrepentimiento, y ese día vendrá el Señor. El final de los tiempos, desde la perspectiva de la Biblia y la perspectiva católica, podríamos mirar por lo menos dos textos. El texto de la primera, el inicio, primer capítulo de la carta a los Hebreos, de los versos 1 a 3, donde dice: de muchas maneras y en muchas ocasiones habló Dios a nuestros padres por los profetas. Y después agrega lo que es importante: y en los últimos tiempos, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Es decir, que para la perspectiva del Evangelio, para la perspectiva bíblica, los últimos tiempos se refieren a la venida de Jesús, que ya pasó hace más de 2000 años. Podríamos citar incluso Gálatas 4:4, cuando dice: llegada la plenitud de los tiempos, pleroma, dicen en griego, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a todos los que estaban bajo la ley. Es decir, que la perspectiva bíblica anuncia los últimos tiempos como la aparición de Jesús en la tierra, y no me estoy refiriendo a la aparición final, sino al nacimiento de María en Belén. Lo mejor que uno puede hacer es llevar el amor de uno a las demás personas. Primero, encontrar el amor a uno mismo, valorarse,
y poder expresarlo a las demás personas. Nosotros estamos viviendo actualmente en el mundo y lo vemos un estado caótico, digamos, de moral, de falta de valores. La gente tiene como el vacío, como un vacío, como un temor de un fin del mundo que se da además cada 10, 5 años y realmente es algo que pues raya un poco fuera de foco. Yo diría que hay que estar llenos de optimismo. Lo primero que tenemos que hacer es dejar el miedo. El miedo es el asomarnos a un futuro inexistente e improbable y cambiar nuestra vida actual por ese miedo. Por eso es importante que en el mensaje de cambio es eso precisamente, que haya una verdad, una realidad en la relación espiritual del hombre con lo que es Dios, su espíritu. Por eso dejó al Espíritu Santo. Hay un Dios dentro de ti, un Dios de amor, de bondad, de fortaleza. Sácalo a flote. No saques ese enemigo que es innombrable de miedo, de temores, de envidia, de vanidad. Esa es la verdadera vida. El futuro está en nuestras manos y si lo dejamos que permanezca o no la vida sobre el planeta. Al mirar por los telescopios ya se han encontrado más de 700 sistemas solares, es decir, que hay otras estrellas con planetas. ¿Cuál de ellos es apto para la vida? Le quedará a los que vienen detrás de nosotros para ver si es posible o no y seguramente habitar. Estemos tranquilos porque el mundo no se va a acabar. No creo que se acabe en esa hora y en esa fecha. El 2012 es un pretexto para que tú reflexiones quizás cómo estás tratando a esta sociedad, cómo estás tratando la naturaleza. Que sea un pretexto para que reflexiones cómo estás viviendo tu vida. Haz de cuenta que, a ver, si fuese cierto, se acaba el 21, ¿qué has hecho con tu vida? ¿A cuántos has amado? ¿A cuántos has perdonado? ¿A cuántos has ayudado? Si fuese cierto, ¿tú qué estás haciendo de bien? ¿Solo asustándote que se va a acabar? ¿O estás preocupándote por hacer algo más? Una sociedad que niega a Dios termina creando ídolos y mitos. Seguramente tras esta histeria de las profecías mayas vendrá una nueva que la reemplace. Pero también, este podría ser el momento para el despertar de una conciencia humana global que dé respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo.